planificación curricular para la enseñanza religiosa desde las experiencias de aprendizaje dirigidos a docentes de nivel primaria de la jurisdicción de UGEL Sullana. La dinámica de este webinar será de la siguiente manera. Se escuchará la ponencia y en el transcurso de esta se formularán preguntas, las cuales se irán anotando en el chat tanto del Zoom como del Facebook de UGEL Sullana. En esta oportunidad tenemos el placer de contar con nuestro amigo, el licenciado David Piedra Córdoba. Bienvenido, profesor David. Me permito presentarlo. Él estudió docencia en la Universidad Marcelino Champañac, obteniendo el grado y la licenciatura en Ciencias Religiosas y Educación Primaria. Dentro de su formación docente continua, destacamos la diplomatura en Estudio de Fundamentos y Evaluación del Aprendizaje Adulto en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hizo una diplomatura en Neuropedagogía y Aprendizaje en la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Realizó un curso de habilidades cognitivas para enseñar a pensar en Educrea, Chile. Igualmente, desarrolló el curso Evaluación Cualitativa en el marco del modelo por competencias y el curso virtual Diseño y Planificación de Sesiones de Aprendizajes Virtuales. Ambos la realizó en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y llevó el curso virtual Recursos y Herramientas para la Formación Online en la Universidad de Valencia, España. Tiene una amplia experiencia como docente de aula, diseña cursos online, es acompañante pedagógico, docente mentor y asesor pedagógico de diferentes instituciones privadas. Actualmente se desempeña como coordinador académico de nuestra ODEC. Le damos la bienvenida a David, lo recibimos con nuestro reconocimiento y es un gusto para nosotros tenerlo aquí y poder enriquecernos con su sapiencia y experiencia. Bienvenido, profesor David, le cedo la palabra. Muy bien, muchísimas gracias. Siguiendo pues con esta línea estratégica entre la ODEC Sullana y la UGEL, en esta oportunidad vamos a continuar con el segundo webinar que hemos planificado. ¿Okay? Vamos ya un poco rápido por el tema de los tiempos para que se genere ese espacio de diálogo y de reflexión, que es lo más importante de estos eventos formativos a los cuales muchos maestros son convocados, ¿no? Agradecer a más de los 100 docentes que están aquí en nuestra plataforma Zoom, ¿verdad? Y que llevan el ciclo formativo y aquellos que nos acompañan también desde el Facebook Live de la UGEL Sullana. Entonces, en el marco de esa línea estratégica entre UGEL y ODEC, pues presentamos el segundo webinar de este ciclo llamado Planificación Curricular para la Enseñanza Religiosa desde las Experiencias de Aprendizaje. Como ya lo mencionaba la doctora Gloria Martínez en la semana pasada del webinar, hay un aprendizaje dentro del perfil de egreso que está orientado al desarrollo también de una de las dimensiones del ser humano, como es la parte espiritual. Cual sea nuestro credo, cual sea la ideología, ¿verdad? O la axiología, en este caso más que ideología, que miremos, yo creo que el ser humano es un ser religioso por naturaleza, porque busca lo trascendental, como nos decía también el expositor de la semana pasada, ¿no? Porque Dios ha inscrito en el corazón del hombre el deseo de conocerlo y de amarlo. Y qué bueno es que aquellos que han ido llevando un poco, sistematizando la lectura de la semana pasada acerca del desarrollo psicopedagógico en la educación de la fe, nos podemos dar cuenta de lo importante que es ir construyendo la identidad religiosa en los más pequeños. Bien, entonces vamos pues a lo que hoy nos atañe, hablar de las experiencias. Si bien es cierto, mirábamos con Javier Rojas la semana pasada que la experiencia de fe es algo que parte de una situación contextual y que de una u otra manera se debe acompañar este proceso para que poco a poco vaya madurando y se vaya desarrollando en las personas humanas, ¿no?
sobre todo en los más pequeños, a estos niños y niñas a los cuales nosotros con los que trabajamos, ¿no? Entonces, para esto, trasladarlo a un escenario pedagógico, por así decirlo, nosotros organizamos el aprendizaje porque somos docentes, hemos estudiado pedagogía y entonces tenemos esa capacidad de organización del aprendizaje. Entonces, el aprendizaje se organiza en esta oportunidad, según el Ministerio de Educación, que nos propone a través de las experiencias de aprendizaje. E incluso cualquiera que fueran las formas de organizar el aprendizaje en una escuela, todas deben de partir de una significatividad. ¿Por qué? Porque muy al margen del formato que organicemos esa experiencia de fe, yo creo que lo más importante es mirar el enfoque con el que se trabaja desde la mirada del currículo actual que tenemos. Pero vamos a trabajar hoy en la línea de cómo esa experiencia de fe ya detectada y determinada en función a un diagnóstico trabajado, ¿no?, con los estudiantes, yo la puedo trasladar al escenario pedagógico con una experiencia. Partiendo incluso de una experiencia tal vez ya creada o ya presentada desde la estrategia Aprendo en Casa. Recuerden que los maestros de primaria trabajamos una sinergia de competencias y capacidades para el logro de los aprendizajes. Por lo tanto, habrá maestros que se dedican exclusivamente a la enseñanza religiosa en la primaria, pero también hay docentes, tal vez como muchos de ustedes hoy aquí en este webinar, que tienen que, además de trabajar la parte religiosa, diseñar el aprendizaje de las demás competencias que nos presenta el currículo nacional. Es por eso que la mirada de hoy está centrada en cómo más bien adaptar, adecuar, contextualizar, tal vez lo preexistente, que es lo que nos presenta Aprendo en Casa, a también integrar la parte religiosa dentro de esta experiencia, ¿ok? Entonces vamos a manera de recordar los componentes o elementos claves que tiene una experiencia. Esto se les resulta familiar porque lo hacen frecuentemente, ¿no? La planificación curricular. Entonces, miramos que en todo momento hay un planteamiento de una situación que viene a ser el eje de toda la experiencia, porque de ahí salen los propósitos, porque de ahí salen los criterios, porque de ahí salen las actividades, ¿verdad? Y las evidencias. Entonces, también pensemos en esos propósitos que luego pedagógicamente se convierten en las competencias, capacidades que vamos o que queremos desarrollar. Los enfoques transversales, que es la parte actitudinal que se impregna en el desarrollo de las actividades en función a la situación que esté planteando. La relación entre ese producto que quiero y el desarrollo de los propósitos de aprendizaje. Esto no es otra cosa que mirar el reto de la situación significativa y cómo ese reto se relaciona con ese conjunto de actividades que yo tengo que realizar para el logro de ese propósito que se ha establecido. Bueno, y finalmente, organizar las actividades de manera secuencial para que tengan un orden lógico y sobre todo una secuencia que permita ir viendo la progresión del aprendizaje e ir marcando algunos hitos que nos vayan sirviendo para evaluar en función a los criterios que hayamos planteado en nuestra experiencia de aprendizaje. Muy bien, entonces avanzamos. En esta oportunidad, para trabajar con ustedes el modelado, he tomado la experiencia del tercer ciclo que estamos a punto de iniciar, ¿verdad? Que empieza el 18 de octubre y termina el 12 de noviembre. Es una experiencia que lleva como título Cuidemos los animales del lugar donde vivimos. Es una propuesta de Aprendo en Casa, ¿ok? Es una propuesta de Aprendo en Casa y a partir de esta propuesta vamos a ir reflexionando cómo puedo también ir agregando algunos elementos clave de las competencias de la educación religiosa para el desarrollo de este perfil de egreso, ¿ok? De este aprendizaje del perfil de egreso. Bien, cito un poco lo que dice la experiencia tal cual tomada del portal Aprendo en Casa. Ya, colegas,
Pedro y Rosa son niños de 7 años que todos los días juegan a orillas del río Amazonas y que cierto día encontraron una tortuga enredada en una bolsa de plástico. Al verla, se sintieron muy tristes y le ayudaron a liberar. Al observar a su alrededor, vieron que algunas personas arrojaban desde sus embarcaciones botellas, bolsas y empaques que contaminan el río. Los niños, de regreso a casa, se acordaron de la tortuga que ayudaron y se preguntaron si las acciones que habían observado, en especial las bolsas de plástico arrojadas por las personas al río, también podrían afectar a otros animales, plantas y a las personas en lugares más alejados. A partir de esta situación, nos preguntamos, ¿qué puede hacer Pedro y Rosa para ayudar a la tortuga que encontraron y otros animales? ¿Qué harías si ocurriera una situación similar en tu localidad? Entonces, esto lo he tomado tal cual como lo pueden ustedes encontrar en Aprendo en Casa. Entonces, si regresamos a la lámina anterior, toda experiencia debe partir de una situación de aprendizaje, una situación significativa. Por lo tanto, vamos a tomar en esta noche un poco, ir viendo de manera teórica, que esto nos lleva a pensar en el aprendizaje significativo, ¿verdad? Ese aprendizaje significativo que tenemos que programarlo y diseñarlo, que si bien es cierto es teoría de aprendizaje, pero que luego tiene que aterrizar en algo concreto en el aula como tal. Por lo tanto, me imagino que es familiar este personaje, ¿verdad? Este autor del aprendizaje significativo. Estoy refiriendo a don David Ausubel, ¿verdad? Quien él habla en su postulado que el aprendizaje significativo ocurre cuando la nueva información se conecta. Lo he sombreado de otro color y lo he puesto en mayúsculas, porque esta es una palabra clave de la teoría del citado teórico, ¿verdad? Conectar. Y eso es lo que precisamente tenemos que hacer esa conexión. Los neurólogos educativos o en este caso la neuropedagogía, como ahora también le llaman, habla mucho de cómo se conectan, ¿no? Esas informaciones que van viajando o están almacenadas en las dendritas y que al ser esa sinapsis se produce el aprendizaje. Entonces, lo que nosotros debemos provocar en el aprendizaje que diseñamos es eso, esas conexiones neuronales que permitan hacer sinapsis a los estudiantes, y eso parte tomando en cuenta del aprendizaje significativo que debemos programarlo y diseñarlo. Entonces, nosotros tenemos aquí una situación. La pregunta es, ¿cómo hacemos esa conexión? ¿No? ¿Cómo se hace esa conexión? En otras palabras, ¿cómo la teoría de David llega a aterrizarse en algo concreto bajo una propuesta que nosotros podamos plantear, ¿no? Que nosotros podamos plantear. Y por ello que en esta oportunidad me permito recrear, esta no es solo una forma, hay muchas formas. Los maestros somos muy creativos, lo importante es de repente ir comprendiendo algunos elementos claves de cómo ir articulando todo ello. Pero bueno, esto es a manera de ejemplo de modelado. Yo creo que en la extensión del trabajo que se les va a dejar, ustedes van a poder tener, en primer lugar, la libertad y el espacio para poder recrear lo mejor posible todo esto que hoy se les está transmitiendo. ¿Qué hace que Sullana sea Sullana? Si nos vamos a un espacio ya más reducido, si la enseñanza de esta situación que arriba lo he citado, el ministerio manda ejemplos, propuestas, ¿qué podemos nosotros irlas adaptando para que sean más concretas y nos permitan lo que David dice, conectar, que nos permitan conectarnos, ¿no? Conectar lo preexistente, ¿no? Un concepto relevante preexistente en la mente de este estudiante que, no sé, que tengo como propósito educarlo, ¿no? ¿Qué pasaría si yo trabajo tal cual esta experiencia, ¿no? A orillas del río Amazonas, ¿no? Las tortugas, en este caso, según he revisado, las taricayas, es un material que está proponiendo el ministerio esta semana, en el tercer ciclo.
Si bien es cierto, es interesante conocer todo esto, pero si hablamos de la contextualización la adaptación, contextualización y precisión del aprendizaje, que son son elementos clave de la diversificación, como que no me permitirían de una u otra manera llegar a un nivel de conexión elevado de los saberes previos de los estudiantes. ¿Se dan cuenta? Entonces, salvo pues que los chicos que tenemos nuestras aulas, pues sean alumnos tal vez que vienen de la selva, ¿no? O conocen un poco el contexto en donde se va a producir el aprendizaje. Es por eso que es importante hacer esta adaptación o este despliegue, ¿no? Y eso, por eso preguntaba, ¿qué hace que Sullana sea Sullana, ¿no? Lo que estamos aquí somos de Sullana. El ciclo formativo está dirigido a docentes de la jurisdicción o que trabajan en el ámbito de la UJEL Sullana. Yo creo que esta plática de hoy, y más las preguntas que ustedes me imagino que van a ir anotando o están anotando para luego reflexionar o dialogar en el espacio que tengamos, incluso nos puede permitir luego para una propuesta más ambiciosa, ¿no? De hacer tal vez arribar a una propuesta de un currículo más local, ¿no? Tomando en cuenta el currículo nacional. Bien, entonces, ¿qué hace que Sullana sea Sullana? ¿No? Geográficamente, Sullana es una provincia, ¿no? Muy extensa que pertenece a la región Piura. Fíjense, ¿no? Y entonces, pero lo que lo hace característico, ¿no? Además del hermoso valle que esta tiene, es su río. Es nuestro río Chira, ¿no? Río que abarca casi todas los distritos que nuestra querida y amada provincia tiene. Entonces yo creo que por aquí, si queremos empezar con esa contextualización y esa diversificación de la experiencia, tenemos que empezar por el primer elemento, que es la situación. ¿Por qué? Porque la situación me va a permitir luego desencadenar el resto de elementos, como son los propósitos, las actividades, ¿no? El sistema de evaluación que voy a implementar. Bueno, entrando ya en esa línea, ¿no? Lo que se propone, ¿no? O lo que propone también el ministerio es que se haga lo que se llama en términos pedagógicos diversificación curricular. Y para mayor información de cómo hacerlo a nivel, claro que se tendría que hacer en un primer momento, una primera instancia a nivel regional, ¿no? A través de encuentros entre UGELs, luego ya a nivel más local, pero también luego debe llegar a la propuesta a un nivel institucional y a un nivel de aula. Y eso lo dice la 222 de este año, los lineamientos para la diversificación curricular. Entonces, esto, ¿cómo yo lo conecto al área de religión, no? Ahí está la pregunta. Entonces, podríamos decir, o podría yo plantear la propuesta que podríamos empezar hablando del génesis del Chira. Entonces, desde esa mirada, ¿no? Desde esa mirada. ¿Por qué génesis? ¿Cómo empieza toda esta parte y cómo podemos nosotros hacer esa conexión? Entonces, para eso tenemos que tener claro que es Sullana, territorialmente, como ya lo dije, es una zona muy extensa, pero tendríamos que empezar con los chicos, claro, primero nosotros, que somos los diseñadores de la empresa, y luego a través de actividades con los estudiantes, ¿no? Las distintas riquezas que Dios nos ha dado en materia de territorio, de naturaleza, ¿no? Del hábitat en donde nos encontramos y situamos el aprendizaje. Y por ejemplo, ahí tenemos el Angolo, por ejemplo, ¿no? En la zona de Lancones, las zonas desérticas, la represa de Poechos, por ejemplo. Entonces, la idea es eso, que de donde nos encontremos o de donde se dé la práctica pedagógica, claro que ahora estamos en un entorno virtual, pero los estudiantes de una u otra manera son de un lugar determinado, territorialmente hablando, de nuestra provincia. Entonces, si queremos lograr lo que David Ausubel dice con la conexión, pues nosotros tenemos que aproximar esa situación a lo más cercano o a lo más cotidiano de nuestros estudiantes.
y a partir de ahí ver una oportunidad de aprendizaje para el estudiante y también una oportunidad de enseñanza para nosotros, los docentes, ¿no? Cómo a partir de ahí poder desarrollar el currículo, o sea, las competencias, las capacidades que tenemos. Entonces, miren, y esto es por el lado tal vez de la parte Lancones, ¿no? Si nos vamos de repente a Marcabelica, los cerros de Amotape, Querecotí o la Laguna de los Patos, ¿no? Tal vez Ignacio Escudero y las zonas de esas ubicaciones por el tema de las cañas y toda la producción, ¿no? Salitral, Querecotí o las zonas agrícolas, bananeras que existen, ¿no? El tema, por ejemplo, acá en Sullana, tenemos un museo que nos permite reconstruir un poco nuestro pasado, ¿no? La historia de Sullana. Entonces, tenemos muchos recursos, yo creo, como para poder ir contextualizando una experiencia más concreta para el niño, ¿no? Para el estudiante, tomando en cuenta que eso nos va a permitir hacer la conexión. Recuerden, palabra clave de hoy día, establecer esa conexión entre lo que ya sabe y lo nuevo que yo quiero desarrollar con el estudiante. Entonces, trabajando en esa línea, tendríamos que mirar que esto también es una oportunidad para poder desarrollar el nivel de espiritualidad, ¿no? El nivel de desarrollo de las competencias de educación religiosa. ¿Cómo? A través de la creación, de la obra creadora, ¿no? Y que en los distintos lugares de donde se encuentre el estudiante, él puede sentir la presencia de Dios, encontrar la presencia de Dios, descubrir la presencia de Dios, admirarse de la presencia de Dios y tal vez de una u otra manera deliberar algunos asuntos públicos para cuidar lo que Dios le ha dado. Entonces, pero mientras más cercano le resulte, esa conexión va a ser más duradera y más eficaz. Por lo tanto, estimados maestros, de una u otra forma, miren, aquí hay una recreación un poco de lo que podría ser como propuesta, tomando en cuenta lo dicho anteriormente, el planteamiento de la situación. Este es el primer paso que tenemos que dar los maestros a la hora de tomar una experiencia de aprender en casa. ¿Ok? Hacer el proceso de conexión, pero a partir de una situación muy concreta que yo le pueda plantear al estudiante. Por ejemplo, Pedro y Rosa son niños de 7 años que suelen conversar por WhatsApp sobre lo que hacen los fines de semana. La redacción puede mejorar, no sé, ¿no? Esta es una propuesta, pero la idea está en que quede el mensaje claro, ¿ok? Pedro le comenta a Rosa que los domingos viaja con su familia a Querecotillo. A ver, se me ocurre, La Peña, los que trabajan en La Peña, los que son de La Peña, en Querecotillo, o los que tal vez tienen estudiantes en esa zona, ¿no? Vayan recreando, imagínense todo ese proceso o ese camino que el estudiante hace para llegar a visitar a su abuelo. Pasando por el puente Artemio García Vargas, al observar a su alrededor vieron que algunas personas arrojan desde sus movilidades botellas, bolsas y empaques que contaminan el río Chira. Pedro, de regreso a casa, se acordó de dicha situación y le preguntó a su mamá si las acciones que había observado, en especial las de bolsas de plástico arrojadas por las personas al río, también podrían afectar la vida de los seres vivos. La mamá le comentó que es responsabilidad de todos cuidar la obra creadora de Dios que nos regaló. A partir de esta situación nos preguntamos, ¿qué problema puede ocasionar las bolsas de plástico arrojadas por las personas al río? ¿En qué medida esta situación puede afectar la vida de los animales de nuestra localidad? ¿Qué podemos hacer para mejorar esta situación y cuidar nuestra casa común para beneficio de todos? Entonces, cuando hablemos de una situación, hay que segmentarla en 3 elementos. Toda situación tiene un hecho, que es la descripción de la situación, un reto y también tiene una propuesta
O sea, ¿qué va a desencadenar? ¿Qué aprendizaje o qué estrategia de enseñanza para el docente y aprendizaje para el alumno va a desencadenar el reto y el hecho que le estoy planteando? Y los tres elementos tienen que tener relación, estimados maestros. Una relación intrínseca, estrecha, muy aproximada. Entonces, el mensaje de esta primera parte del webinar es que antes de iniciar con planificar mis competencias, mis capacidades, yo tengo que pensar en una situación que ayude a hacer lo que David dice, conectar eso que ya sabe, o esa experiencia que ya trae, esa experiencia que ya tiene a la situación concreta del reto que le voy a plantear. Definitivamente el reto final, ¿no? Esto va de manera de menor a mayor demanda cognitiva. Mire, la primera pregunta, si ustedes se pueden dar cuenta, no es tan, digamos, de mayor demanda cognitiva que la última pregunta. Entonces, las preguntas también se van graduando, porque de una u otra manera son el hilo conductor del desarrollo de las actividades. Cuando uno vaya desarrollando las clases o las actividades, de una u otra forma va cumpliendo con el desarrollo de estas preguntas que se han hecho al principio de la experiencia. Entonces, la pregunta es, ¿qué le resultará más familiar al alumno, a nuestros alumnos de la jurisdicción de Ujel Sullana? ¿Hablar del río Amazonas o hablar del río Chira? ¿No? ¿Qué le resultará o qué se le hará más fácil hacer esa conexión de la visita a los abuelos, del puente? Bueno, aquí lo he puesto muy técnico, pero algunos le conocen, ¿no? El puente nuevo, otros de repente se van por el puente viejo, no sé, pero como le llamamos nosotros. Pero lo importante es que tiene que ser una situación tan concreta, tan familiar, que yo le tengo que plantear. Pero tampoco me alejo, no quisiera que nos alejemos de lo que dice Aprendo en Casa, porque Aprendo en Casa es una propuesta nacional. Sin embargo, la 222, perdón, ya nos está diciendo que tenemos que tomar acciones para hacerlo más concreto en nuestras aulas. O sea, que aterrice de una forma más real. Por lo tanto, miren, no voy a hablar en sí de las competencias que puedo yo desarrollar o movilizar a partir de estos retos tomando en cuenta esta situación, porque pueden ser muchas. Pero aquí hay que tener en cuenta algo, colegas, el tiempo que se tiene. Esta experiencia tiene 4 semanas, pero habrán experiencias que tienen 3. En realidad va a depender de la calendarización que ustedes tengan como escuela. Ir dando el tiempo y también hay que ir mirando los retos, que no sean tan amplios para que se puedan cumplir en el tiempo que su calendarización lo tiene, ¿no? O han diseñado. Aquí podemos trabajar más competencias, fíjense. Se me ocurre también aquí trabajar la competencia de tema de cantidad, ¿no? Para poder trabajar de repente el tema de, no sé, de distancia, la competencia de forma, movimiento, la localización para poder ver tal vez desplazamientos, porque se está trasladando, fíjense, de Sullana, que no lo dice explícitamente, ¿no? A un lugar determinado. Puedo también trabajar, como les digo, problemas de cantidad. El arrojar al río Chira basura, por así decirlo, que él observa, es un problema también de público. Aquí también yo puedo agregar la competencia de ¿no? De liberaciones, de asuntos públicos, ¿no? De la capacidad de convive, de personal social, ¿no? Aquí está la competencia de ciencia. También podríamos agregar la competencia de comunicación, porque el alumno va a producir de repente cuando hablamos de qué podemos hacer, un manual de recomendaciones y va a ser producción. Entonces, cada actividad va a ser una oportunidad que tiene el docente para evaluar sus competencias. Y cada actividad va a ser una oportunidad que tiene el alumno para poder hacer una conexión y lograr un aprendizaje. ¿Y cómo me doy cuenta que está logrando aprendizaje? Ahí vienen a tallar nuestros famosos estándares y nuestros desempeños. Los estándares
para poder establecer los criterios de evaluación de la actividad que yo quiero trabajar. Y los desempeños para observar las acciones que estoy midiendo de los estudiantes. Porque todo desempeño es una acción, ¿no? Es una, en este caso, una actuación. Y toda actuación me lleva, es producida por una acción. Y que incluso muchas actuaciones terminan en un producto, una producción concreta. Y es ahí que la 094 nos dice que toda evidencia es un producto, es una actuación. Pero esos ejemplos de qué es lo que yo debería observar en función a los criterios, me lo dicen los desempeños. Por eso es importante tomar los desempeños alineados a los criterios que me da los estándares de evaluación. Pero bueno, en esta oportunidad no les voy a hablar del desarrollo de estas competencias porque lo pueden trabajar desde la plataforma de Aprendo en Casa. Pero sí, lo que podemos mirar es agregar, dependiendo del tiempo que tengan, ¿no? Dependiendo del tiempo que tengan, otras competencias. Y aquí viene la propuesta. Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, libre, trascendente, punto suspensivo, que es la competencia 1 de la educación religiosa en la educación básica. También puedo agregar, asume la experiencia del encuentro personal, pero también ese encuentro comunitario con Dios. Entonces, profesor, ¿por qué usted puede agregar? ¿Por qué está ahorita en la facultad de agregar competencias religiosas? Porque Aprendo en Casa no lo propone. Está bien. ¿Por qué? La razón es sencilla, porque en mi hecho y en mi situación, yo he agregado situaciones y preguntas que han retado también que se pueden desarrollar desde las competencias de educación religiosa. Cuando, por ejemplo, el niño le pregunta a mi mamá, estas acciones que he observado, ¿no? ¿Están bien? ¿Estará correcto? Incluso hay un diálogo aquí y a mamá le dice, mira, hijo, cuidar, ¿no? La mamá le contestó que es responsabilidad de todos cuidar la obra creadora de Dios que nos regaló. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que si yo deseo movilizar una competencia como propósito de aprendizaje, yo tengo que, en la situación, yo tengo que plantear un indicio de ello. Porque yo no puedo hablar de algo como actividad abajo en mi experiencia cuando en el hecho no dice nada. Entonces, en el hecho debe de una u otra manera plantear una situación que luego me lleve a retar esa situación y que finalmente lo trabaje con una de las competencias o las dos competencias del área que quiera desarrollar. ¿Quién elige eso? El docente. Nosotros somos los maestros al final los que tenemos la potestad en función a nuestra experticia de qué es lo que mejor yo puedo articular, pero obviamente teniendo esa coherencia y esa cohesión. ¿Entre qué? Entre la situación, el reto y la propuesta. Aquí se pueden trabajar las competencias de religión en esta experiencia adaptada, sí. En la de acá es un poco difícil, pero no imposible. En la propuesta de Aprendo en Casa, regreso para que ustedes comparen, es un poco difícil, pero no imposible, ¿no? Entonces, es necesario empezar a adaptar, empezar a ir quitando, a ir viendo qué es lo más pertinente para poder determinar qué propósitos yo quiero trabajar. Esto puede mejorar y ahí va a estar el trabajo de ustedes, maestros, mejorarlo, ¿no? Traducirlo en una versión mejorada, esta pequeña propuesta que desde la Oficina Diocesana de Educación Católica o de Sullana proponemos para insertar el desarrollo de las competencias de educación religiosa en las experiencias de Aprendo en Casa, que generalmente son las que los maestros de primaria tomamos para organizar y diseñar el aprendizaje.
¿Qué podemos hacer para mejorar esta situación y cuidar nuestra casa común? Nuestra casa común, el planeta, la creación. Nuestra casa común, nuestra localidad, nuestro río, nuestra provincia, para beneficio de todo, bien común, ¿no? Y es ahí donde ingresan también los enfoques transversales. Las actitudes, las actitudes en este caso vendrían a tomar la función de condicionales para lograr el propósito que yo quiero. Entonces, aquí tengo dos enfoques, el ambiental que está muy marcado, ¿no? Por el arrojo de las bolsas plásticas, la contaminación, y el tema del bien común, que es algo que a todos de una u otra manera nos atañe, cuidar la casa común, el planeta, en este caso en algo más concreto, nuestro río. Río que atraviesa casi todos los distritos que tiene nuestra provincia y que de esta agua bendita muchas veces es parte del consumo, ¿no? Cuando en este caso a través de la represa de Poecho, ¿no? Se canaliza y que incluso sirve para dar agua también al río Piura, ¿no? Y esta agua procesada sirve también incluso para el consumo humano, para la actividad agrícola, para la actividad ganadera de nuestra provincia. Imagínense si no tuviéramos el río Chira. Entonces, qué importante es trabajar tal vez esto también desde una mirada pedagógica, pero también con este enfoque cristiano, ¿no? Del cuidado de la casa común, del cuidado de la creación, pero en algo más específico, más concreto, digamos desde un enfoque más situacional del aprendizaje y del desarrollo de las competencias. Sigamos. Aprendo en casa propone que el producto, al terminar el reto, todos estos 3 retos, sea una presentación creativa de acciones a poner en práctica para proteger una especie animal de su localidad. Puede ser esa o yo puedo ampliar, si es que yo deseo de repente, en acciones más concretas para el cuidado pues, de nuestra agua, en este caso el río, ¿no? El río Chira, como le repito, porque tiene muchos beneficios el cuidado de esta zona natural que Dios nos ha regalado exclusivamente a los sullaneros. Muy bien, entonces sigamos. ¿Qué más presenta esta propuesta? Ya, vamos más ya a lo técnico ahorita. Nosotros tenemos un perfil de egreso, todos a nivel es la mirada común, a nivel de país. Todos trabajamos bajo la mirada de unas metas que debemos lograr. La pregunta es, ¿tenemos que esperar que el niño, el estudiante, concluya la básica para decir, ¿se logró? ¿No se logró? ¿Qué creen ustedes? Tendríamos que esperar a ver desde inicial, 6 de primaria, 5 secundaria, 14 años para poder decir, logramos. ¿Y qué pasaría si no lo logramos? Imagínense hacia dónde iríamos, ¿no? En ese sentido, tenemos 11 aprendizajes, pero estratégicamente por ciclos se han creado los estándares. Imagínense, ¿no? Entonces, permítanme en esta noche solo centrarme en uno de los aprendizajes, que es el de religión. El estudiante comprende y aprecia la dimensión espiritual y religiosa en la vida de las personas y de las sociedades. Eso dice el aprendizaje del perfil de egreso. Entonces, todos los que enseñamos religión, ¿no? Tenemos ese encargo de trabajar este aprendizaje, pero en distintas etapas, en distintos ciclos o en distintos niveles de concreción curricular. Es por eso que este aprendizaje se ve logrado a nivel de etapas. No hay que esperar el término de la básica. Entonces, para eso vienen a tallar aquí los estándares. Solo he copiado por tema de espacio los estándares de primaria, ¿ya? Los que corresponden al tercero, cuarto y quinto ciclo de la educación básica. Entonces, de las dos competencias que se tienen. Entonces, la pregunta es,
¿cómo yo logro desarrollar que el estudiante comprende, aprecia la dimensión espiritual y religiosa en la vida de las personas y la sociedad? A través de dos competencias. Entonces, las dos competencias es el cómo, es el recurso que me permite llegar a trabajar, a lograr este aprendizaje. Pero concretamente se miden a través de los estándares. Y en esta oportunidad me voy a centrar, porque la experiencia es de segundo grado, me voy a centrar en el tercer ciclo. Entonces, los estándares del tercer ciclo son los referentes o son los descriptores que permiten decir o que permiten al docente que se dé cuenta si es que está logrando el perfil de egreso en ese ciclo. Entonces, si mi alumno es capaz de descubrir el amor de Dios en la creación y lo relaciona con el amor que recibe las personas y puntos suspensivos, si mi alumno logra expresar con coherencia lo que cree, dice y hace en su proyecto de vida profesional a la luz del mensaje bíblico y puntos suspensivos, entonces estoy logrando el aprendizaje del perfil. Pero en ese ciclo, cuando los chicos avancen, el profesor tendría que mirar el perfil del siguiente ciclo y así hasta llegar al último ciclo de nuestros colegas de secundaria. Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta a la hora de la planificación, porque miren, ya hemos trabajado el primer elemento, que es la situación. Ahora, de la situación se desprenden los propósitos. ¿Qué es esto? Entonces, en ese sentido, yo tengo que tener claro y muy deslindado qué relación hay entre los enfoques del área y sus competencias. Recuerden que para trabajar este aprendizaje en un determinado ciclo, y que yo me doy cuenta cuando leo los aprendizajes que me describe el estándar del ciclo, pero yo tengo que tener en cuenta qué enfoques encierran cada una de estas competencias. Y esto lo van a profundizar mejor en el tercer webinar, que es la metodología y la didáctica de la educación, de las competencias de la educación religiosa, ¿ya? Pero sí tócame en esta oportunidad al menos indicar que para que las dos competencias fueron construidas bajo tres enfoques. Y esos tres enfoques se ven plasmados en las actividades, cuando ustedes deseen diseñar una sesión de aprendizaje en religión. Recuerden, esto les va a servir para el próximo webinar, que las competencias religiosas fueron construidas, como todas las competencias, ojo, todas las competencias son construidas bajo la mirada del enfoque. Y ustedes lo manejan con las otras áreas, ¿no? El enfoque comunicativo, el enfoque de resolución de problemas, el enfoque de indagación científica, el de desarrollo personal, ¿no? De la ciudadanía activa, el de corporeidad, si no me equivoco, en educación física, ¿verdad? Y entonces, en religión también tenemos enfoques. Y estas dos competencias fueron construidas bajo la mirada de tres enfoques. El enfoque humanista cristiano, el enfoque cristocéntrico y el enfoque comunitario. Y a partir de aquí nace la didáctica, la metodología del trabajo en la educación religiosa. ¿Ok? Pero no entro a ese terreno porque es materia del próximo webinar, no se lo pierdan, ¿ya? Bien, entonces, y las dos competencias fueron construidas bajo la mirada de estos tres enfoques. Aunque cada competencia tiene una naturaleza distinta o tiene un propósito distinto, pero ambas competencias me llevan a lograr el aprendizaje del perfil. Ambas competencias me llevan a lograr, aunque por su naturaleza cada una tiene una forma de trabajarse o de ser trabajada. Miren, y lo he sombreado con colores distintos para que ustedes se den cuenta. El enfoque humanista generalmente está centrado en el hombre y su mirada cristiana, su visión cristiana de la vida. Un ser humano con una dimensión que
que busca siempre la trascendencia, que Dios le ha otorgado libertad, que es digna porque es imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, pues fíjense, esa mirada, porque los enfoques, eso es la mirada, la concepción, la forma de cómo yo concibo la práctica de la enseñanza en este caso. Entonces, esa partecita de la competencia me lleva a construir su identidad. Así como el alumno en personal social construye su identidad como persona, ¿no? Ciudadano, acá va a construir una identidad, pero configurada a su dimensión espiritual y dimensión que todos tenemos, ojo, por ser personas humanas, ¿no? Entonces, y eso nos distingue de otros seres humanos. Entonces, el enfoque cristocéntrico es cuando a la luz de su propia doctrina, que es la Biblia, cual sea la doctrina, permite el desarrollo de esa espiritualidad, fíjense. Y es aquí cuando a la semana pasada ustedes preguntaban, ¿no? Y si es de otra religión, pues también sus enseñanzas le ayudan y le contribuyen a crecer en la dimensión espiritual, que es el primer enfoque. Por lo tanto, en ese sentido, estimados colegas, las escrituras es un buen recurso que permite eso, ¿no? Empezar a comprender la doctrina y poder ir creciendo en ese nivel de espiritualidad. A partir definitivamente de un diálogo ecuménico, ¿no? De un diálogo abierto, un diálogo que permite el respeto a las distintas confesiones, a las distintas formas, tomando en cuenta, obviamente, ¿no? La doctrina cristiana, de esa visión cristiana humanista que se tiene. Entonces, fíjense, bajo esa mirada fue construida la competencia 1. La competencia 2 va más orientada, si bien es cierto, debe mantener el enfoque, definitivamente, pero está orientada ya a cómo el alumno ha tenido una experiencia de fe. Porque una cosa es que yo crea, ¿no? A partir de lo que voy en mi escuela o en el hogar, voy trabajando, ¿no? Pero y otra cosa es que realmente hayamos sentido la presencia de Dios en nuestra vida y en la vida de lo comunitario, o sea, en lo que nos rodea. Recuerden que Javier Rojas nos decía, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar a Dios? En las manifestaciones, ¿no? Esas manifestaciones que pueden ser, ¿no? Manifestaciones productos de la parte natural, de la naturaleza, o también de situaciones concretas que nos pasan en nuestra vida cotidiana. Y eso es fe, un don, una virtud, ¿no? Teologal. Por lo tanto, también se aspira que el desarrollo de esta competencia llegue a ese nivel, que el alumno, con las clases que nosotros proponemos, llegue a un encuentro con Dios, en coherencia a lo que va aprendiendo, tomando en cuenta también lo comunitario. Fíjense, entonces, qué interesante es tener más claro, creo yo, esta mirada de cómo se fueron construyendo las competencias dentro de nuestro currículo nacional. Y ahora, miremos esa relación entre lo que yo quiero recoger y entre lo que yo estoy proponiendo, en este caso, trabajar, que son los propósitos de aprendizaje y las actividades. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, a manera de ejemplo, a partir del hecho que hemos planteado, de esa situación, vamos con la primera competencia. Construye su identidad como persona humana, amada por Dios. Puesto puntos suspensivos porque es larga, ¿no? Y sus capacidades. Entonces, lo que yo tengo que tomar en cuenta es el estándar del ciclo. ¿Para qué? Para poder plantear los criterios que quiero trabajar bajo un determinado número de actividades y poder recoger las evidencias respectivas. Entonces, a manera de ejemplo, miren, descubre el amor de Dios en la creación y punto suspensivos, ¿de dónde salió eso, profesor? Es lo que está explícitamente en el estándar. Miren, descubre el amor. Lo que se ha hecho aquí es segmentar, irlo separando de acuerdo a los puntos y seguidos, de acuerdo a cada idea,
lo vamos separando, lo vamos separando, lo vamos separando. ¿Para qué? Para tener una mejor comprensión, porque recuerden que del estándar nacen los criterios de evaluación de la actividad que quiero evaluar. Ojo, evaluar. Porque una cosa son las actividades que me llevan al desarrollo del propósito y otra cosa es la actividad de evaluación que yo planteo con estudiantes. ¿Por qué? Porque la actividad de evaluación ya está más orientada a recoger la evidencia para poder certificar lo que dice el estándar. ¿Ok? Lo que dice el estándar. De los criterios que saco del estándar. Entonces, a ver, construir su identidad tiene su estándar en el tercer ciclo. Y entonces yo lo he puesto de colores, lo he marcado de colores para un poco ir viendo las distintas oraciones que plantea aquí y poder sacar los criterios en función al reto. Recuerden el reto de la situación significativa que hemos adaptado el día de hoy a manera de ejemplo para la enseñanza de la educación religiosa bajo la mirada de las experiencias de aprendo en casa. Entonces, esto yo lo tengo que masticar, yo lo tengo que traducir en función a ese reto. El reto básicamente está orientado en qué podemos hacer para mejorar esta situación que arriba en el hecho se había descrito. Entonces nosotros a partir del análisis, por eso aquí hay que hacer un análisis, no salen, digamos así, tan fácilmente, pero si yo tengo claro mi situación, si yo tengo claro el reto, si yo tengo claro las competencias que quiero trabajar, se me va a hacer muy fácil traducir en situaciones muy concretas los criterios de acuerdo a las actividades que quiero trabajar. Por ejemplo, en esta experiencia de 4 semanas, para la primera competencia nosotros proponemos 2 actividades, trabajar 2 actividades. Una es, relacionamos la creación de Dios con la importancia del río Chira para la vida humana y dialogamos sobre los problemas que afectan a la vida humana si contaminamos el río y cómo mejorar. Dialogamos nada más. Miren, entonces, ¿se dan cuenta cómo las actividades también cognitivamente llevan una secuencia desde la menor demanda a la mayor demanda cognitiva? Primero me quedo en identificar, ¿no? Luego voy a describir para luego proponer. Y entonces mis habilidades van también en ese orden sacadas del análisis del estándar. Por ejemplo, uno de los criterios para evaluar estas 2 actividades, él identifica en espacios de su comunidad la obra creadora de Dios. Describe cómo el hombre se relaciona con la obra de Dios. En este caso, esa interacción, ¿no? Del río Chira, que arrojaron basura, ¿no? Las botellas y todo lo demás. Para finalmente proponer acciones para el cuidado del río Chira. Entonces, esa traducción y ese análisis han salido a propuesta, ¿no? Aquí debió ser azul marino, ¿ya? No negro, porque se relaciona a esta última parte del estándar. Son traducciones del estándar. Entonces, los estándares me dan los criterios que yo necesito establecer a la hora de plantear mis actividades. Ahora, ¿qué quiere decir? Que no en todas las actividades voy a recoger esas evidencias, sino que voy a tener que trabajar un proceso y lo más probable es que también ingresen las otras sesiones de las otras áreas para poder ir logrando todo esto que dice aquí. Entonces, ahí viene la última parte, que es darle un orden y una secuencia. Entonces, a partir de estas 2 actividades como evidencia, ¿no? La evidencia es lo que sacamos del desempeño y lo que es medible y observable, es una acción. Elabora, que es una acción, un cuadro sobre problemáticas que afectan a su comunidad y posibles propuestas. Si yo quiero incluso precisar, yo podría decir problemáticas del río Chira, ¿no? De repente, se me ocurre a mí ahorita, ¿no? Entonces, para hacer más específica la evidencia, pero esta evidencia, lo más probable es que el alumno esté en condiciones de entregarla después de haber trabajado estas 2 actividades. ¿Se dan cuenta? Entonces, no necesariamente en cada actividad yo recojo una evidencia para evaluar, pero sí puedo ir recogiendo evidencias que me permitan ir midiendo el progreso y el avance. Y si veo que no van alineadas a donde quiero llegar, ahí vienen las estrategias de la evaluación formativa, como es la retroalimentación, ¿no? La autoevaluación del proceso de aprendizaje. Un poco lo que decía en una escuela en la cual daba un taller hace unos días, el llenarse de evidencias, ¿no?
Entonces, hay que ir teniendo claridad de cuáles serían las evidencias de proceso y miren cuál sería la evidencia de resultado, pero una evidencia de resultado que responda a lo que quieren evaluar mis criterios de evaluación. Porque lo más probable es que de esta primera actividad salgan también evidencias, pero tal vez sean evidencias más conceptuales, sean evidencias más procedimentales, ¿no? Pero no sean evidencias de la manifestación del aprendizaje que quiero recoger a partir de los criterios de evaluación. ¿Ok? Segunda competencia, asume ya la experiencia del encuentro personal. Igual, tenemos que revisar el estándar para poder plantear, traducir los criterios que permitan evaluar y recoger una evidencia para determinar si se cumple o no lo que plantea unos criterios a través de los estándares. Entonces, dice aquí, proponemos en familia acciones para la conservación del río Chira. Por ejemplo, ¿no? Uno de los criterios traducidos de nuestro estándar del tercer ciclo sería, dialoga con su familia sobre cómo cuidar el río Chira. Propone involucrar a otros actores en su propuesta y menciona, de qué manera o cómo puede difundir a otros su propuesta. Y la evidencia diseña e implementa métodos para difundir su propuesta sobre el cuidado del río Chira, a manera de ejemplo. Entonces, lo que quiere decir es que todo es un proceso, pero que la evidencia que realmente voy a certificar es la evidencia que se alinea a mis criterios. Es por eso que ustedes recordarán, que Aprendo en Casa no envía criterios por cada actividad, sino envía los criterios de la experiencia. Y esos criterios, para llegar a lograr, lo más probable es que yo trabaje 1, 2, 3, hasta 4 sesiones. Y recién después de esa tercera sesión, yo voy a poder recoger la evidencia. Esa evidencia sí la que tengo que guardar en un Drive, en cualquier repositorio, porque es la evidencia que mide lo que dicen los criterios de mi experiencia. Sin embargo, en el día a día, los chicos van a ir entregando actividades de proceso, ¿no? Que me permitan a mí retroalimentando para poder ir como avisorando en qué medida pueden ir llegando a esa evidencia que sí es necesaria tenerla como docente, ¿no? Para poder certificar. ¿Ok? Y luego, pues ya una vez que yo ya hice todo este proceso de análisis, estimados maestros, yo ya estoy en condiciones de proponer en mi secuencia 3 actividades de religión. Y estas, incluirlas en esas otras sesiones de la experiencia que movilizan otras competencias del área, de las distintas áreas, en la experiencia de Aprendo en Casa. Entonces, de una u otra forma, he querido un poco ilustrar cómo poder, no es la única forma, ojo, pueden haber otras, ¿no? Y en eso está también la experticia que tengamos cada uno de nosotros en el trabajo de la planificación. Pero a manera de modelado, este es uno de los procedimientos que podríamos hacer si nosotros queremos incluir o nuestros directivos nos proponen trabajen, por favor, también las competencias de región, o si de repente mi escuela sigue una línea axiológica parroquial, ¿no? O religiosa. Este sería un buen procedimiento para que los colegas de primaria, sin dejar de trabajar sus otras competencias, puedan también incluir en la medida del tiempo que tenga las competencias que le atañen a la enseñanza de la educación religiosa. Ahora, profe, ¿dónde van las actividades? Eso va a depender en el orden que tú hayas planteado tu secuencia. Digamos que eso es de acuerdo también a la demanda cognitiva, pero también quién te va a ir dando luces de qué sesión va aquí, quién va primero, quién va después, de todos esos 15 o 20 sesiones que tengas en la experiencia, incluyendo estas tal vez, va a ser las preguntas de reto. Las preguntas del reto son las que te van a ir determinando el orden y la secuencia en que puedes ir trabajando paso a paso las actividades y qué evidencias vas a tener que sí o sí recoger y evaluar en torno a los criterios. Y las otras, que son del camino del proceso, pues te van a permitir ir haciendo una reflexión, una retroalimentación para poder lograr recoger estas que ya están determinadas desde tu experiencia a partir de los criterios de evaluación. Bien, entonces, estimada Isabel, hasta aquí estoy llegando. Creo que sí estamos
con los tiempos, estimada Isabel Castillo, coordinadora de ODEC Sullana. Vamos a empezar tal vez a las rondas de las preguntas. No sé si hubieran algunas preguntas hasta aquí para poder trabajar este espacio. Sí, profesor David, gracias. Aquí tenemos una pregunta de la profesora Karina del Rocío que indica, pues, a ver si le puedes indicar el propósito de la experiencia de aprendizaje planteada, ¿no? Cuando tú proyectaste la tercera diapositiva. Ujú. Ajá, ahí creo. Sí. ¿Cuál es la pregunta? Indicar el propósito de la experiencia de aprendizaje planteada. Ah, ok, disculpen, ya. Ajá, El esta que estás propósito, proyectando. Ujú. ya, en la adaptada es, ¿qué podemos hacer? Es la última pregunta del reto, ¿ya? ¿Qué podemos hacer para mejorar esta situación? Cuando se refiere a esta situación, es la situación anteriormente descrita. Y cómo cuidar, diríamos, así, ¿no? Y cuidar nuestra casa común para beneficio de todos. O sea, sobre la base de esta pregunta, que es el reto y que se relaciona con la situación, va a girar la selección de competencias que yo tengo que seleccionar para trabajarlas como actividades. Y les decía que esta pregunta, porque está trabajada en función al hecho de arriba, me permite introducir también mis dos competencias de religión. ¿Por qué? Porque al hablar de casa común, me estoy refiriendo a nuestro planeta, ¿no? Y si hablamos de planeta, algo más pequeño, más reducido, es nuestra provincia, ¿no? Para beneficios de todos, nos estamos refiriendo al bien común, que es parte también de construir la identidad y de asumir la experiencia desde el enfoque humanista cristiano. Por eso es que el propósito adaptado sí nos permite en esta oportunidad tal vez trabajar las competencias de religión. Lo que tal vez no se podía notar muy claramente en la experiencia que nos está presentando para este 18 de octubre, Aprendo en Casa. O sea, las otras competencias sí se ven muy trabajadas, ahí se pueden trabajar, pero las de religión como que tal vez tenían que tener ese toque o ese matiz propio de nuestros enfoques para poder luego traducirlas en actividad. ¿No? ¿Sí? Gracias, David. Sí, esa era la única pregunta que tenemos. No sé si algún participante de la plataforma Zoom tiene alguna interrogante. Por el Zoom o por el Facebook también creo, ¿no? En el Facebook se encuentran los amigos de Ugel Sullana transmitiendo también este espacio formativo. No sé si por ahí también ellos Sí. han canalizado Aquí alguna pregunta. hay un comentario de la profesora, bueno, aquí aparece como Azu Barro, lo felicita y dice, es una experiencia de aprendizaje, en una experiencia de aprendizaje todo gira al reto. Lo de la situación significativa, el mismo reto lo tengo que trabajar en toda la experiencia que dura 4 semanas. Ya, ¿podrían leer la pregunta, profesor Isabel? Sí, en una experiencia de aprendizaje todo gira al reto. Lo de la situación Sí. significativa, el mismo reto lo tengo que trabajar en toda la experiencia que dura 4 semanas. Claro, el reto se tiene que lograr al terminar la experiencia. Lo que se va trabajando es el proceso para llegar al reto, ¿no? Y por eso es que yo te he agregado incluso algunas preguntas adicionales previas al reto, porque el reto general o el reto del propósito de la experiencia es la tercera pregunta, pero para ir trabajando el proceso nos puede ayudar, nosotros podemos también crear preguntas que nos lleven más a trabajar la parte conceptual de la experiencia, la parte procedimental de la experiencia, para llegar ya al resultado de la experiencia. Entonces, la pregunta del reto es el resultado de la experiencia. Y para llegar a ese resultado, sí tenemos que empezar a trabajar el proceso. Desde lo más pequeño, como por ejemplo, hablar sobre la localidad, tal vez aquí, qué recursos tenemos, porque miren la competencia, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, ¿no? ¿Qué recursos tenemos en nuestra localidad?
explica el mundo físico basado en conocimientos sobre los seres vivos. Por ejemplo, aquí se puede trabajar de repente en los efectos de la contaminación, por así decirlo, ¿no? Las composiciones químicas. Bueno, si es de segundo, de repente podríamos mirar algunas situaciones que se relacionen en ciencia y tecnología a explicar por qué se da la contaminación, leer de repente alguna historia, deliberar algunos asuntos públicos, podría agregar otras competencias, ¿no? Y qué sé yo, podemos ir sacando muchas actividades, pero que a la larga me lleve al reto general o al reto final como resultado, que es qué podemos hacer para mejorar esta situación y cuidar nuestra casa común para beneficio de todos. Incluso las competencias de religión no necesariamente se pueden trabajar al final de la experiencia. También pueden estar dentro del proceso, porque de repente la última actividad es que ellos presenten, las niñas o niños de segundo grado, un collage, por ejemplo, ¿no? Aquí dice acciones creativas, ¿no? Dice presentación de acciones creativas, de acciones para poner en práctica, proteger el espacio, en este caso una especie animal, pero acá podría decir el espacio natural, ¿no? Entonces, y eso lo pueden hacer en un cartel. Por lo tanto, las últimas competencias que se trabajen de la experiencia o actividades serían las de comunicación, que sería producción de texto. Sin embargo, en el camino, los niños tuvieron la oportunidad de reflexionar acerca de esa casa común, ¿no? A través de las clases de religión. Sin embargo, en el proceso, ellos pudieron dialogar sobre cómo hacer para mejorar o para reflexionar si es un tema moral o ético, ¿no? Una deliberación sobre un asunto público acerca de que si arrojar basura al río está bien. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo el proceso me lleva al resultado, que es el producto general de la evidencia. Lo que he explicado de una u otra forma aquí es un poco cómo puedo ir sacando las actividades y los productos que tengo que evaluar en religión, aunque no necesariamente esta evidencia sean las de resultado. Ojo, mire, elaborar un cuadro sobre problemáticas que afectan al río Chira y las posibles propuestas, lo más probable es que eso lo puedo trabajar en la semana 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta clase de religión lo puedo yo trabajar en la semana 2 cuando leen el Génesis, ¿no? Dios creó todo, ¿no? Y luego que creó, Dios vio que todo era bueno. Pero sin embargo, ahora, ¿por qué eso no es bueno? ¿Por qué está contaminado? Entonces, todas estas actividades, el orden, cómo se trabaja, va a depender, como lo dije, de acuerdo a los retos, pero también de acuerdo a la secuencia que el maestro le quiera ir dando a las actividades. Muy bien, David. Aquí tenemos una manito levantada que corresponde al profesor Giancarlo. Adelante, sí. Profesor Giancarlo, escuchamos. Muy buenas noches, David. Felicitaciones por la ponencia en primer lugar, ¿no? Y la pregunta, un poco, ¿no? La duda que tenía era respecto a la hora de plantear la situación significativa. No sé si podrías poner la diapositiva. Ahí, y cuando uno plantea la situación significativa, los retos, ¿no? Y el propósito, ¿no? Propósito y el producto, tiene que tener necesariamente un matiz del área, eh, por decir, porque ¿no? Por ejemplo, en las preguntas dice qué problema puede ocasionar las bolsas, ¿no? De plástico arrojadas por las personas al río y las demás igual. Digamos que también, digamos, si uno lo lee así nomás, podría parecer que es, por ejemplo, del área, no sé, ¿no? De ciencias, ¿no? O tendría que tener algún matiz dentro de las preguntas o del planteamiento de la situación respecto al área. Buena pregunta. Así es. Si son retos del proceso, lo más probable es que no, porque en el proceso recuerden que los maestros de primaria pues, trabajamos distintas competencias, ¿no? Y como tú muy bien te has dado cuenta, ¿no? Lo más probable es que las preguntas retadoras de las primeras
no se trabajen con educación religiosa, ¿no? Sino más bien se puedan abordar con el desarrollo de otras competencias, ¿no? Del currículo nacional. Pero sí, en el caso ya de la última pregunta, que es la que define el propósito y que es, digamos, el meollo del asunto de toda la experiencia y que me va a llevar al producto final de la experiencia en relación de la congruencia y sinergia de todas las competencias trabajadas en esa experiencia. Esa sí debería de tener, en el caso de que si voy a introducir una competencia que es de religión, sí tendría que tener el matiz, como le llaman, ¿no? De la competencia, porque si no, no se podría movilizar. Por lo tanto, la última pregunta, cuando hemos dicho qué podemos hacer para mejorar esta situación, lo más probable es que se hable de esa situación que en otras áreas hemos trabajado, ¿no? Y cuidar nuestra casa común. Aquí tal vez puede que no sea tan explícito, pero en algo hemos querido acercarnos para al niño poderle decir que la casa común es la creación, ¿no? Por lo tanto, y que es para beneficio de todos y que hay que cuidarla, pues son ya, digamos, actividades que se tienen que trabajar exclusivamente, ¿no? Con las competencias de religión. Y sobre todo porque arriba también la mamá en el hecho le está planteando, ¿no? Le interpela y le dice, ¿no? La mamá le comentó que es responsabilidad de todos cuidar la obra creadora que Dios nos regaló. Entonces, si no dijera, como en el caso de acá, que sí se puede también introducir las competencias de religión aquí, pero como que el hecho y el reto no ayuda mucho, como tú lo has dicho muy bien, ¿no? Y lo que has preguntado ha servido para seguir reafirmando. Que si yo, y no solo en religión, que si yo quiero trabajar cualquier competencia del currículo, debe estar planteado o se debe trabajar en el hecho y en el reto, ya sea en un reto que sea el proceso o tal vez el propósito de la experiencia. Gracias, Giancarlo. Sí. Ahora tenemos otra consulta de la profesora Socorro Manrique. Adelante, profesora. Giancarlo, a ver, ¿puedes activarle el micrófono a la profesora Socorro Manrique? Su audio, Miss Socorro Manrique. ¿Puede activar su audio? Sí, No. sí, ya lo activé. ¿Me escuchas ya? Sí, profesora. Sí. Sí, te decía que también quería Ya, sí, escribir el chat, ya pero le no puedo. escuchamos. Adelante. Okay. Felicitarte, David, por tu explicación, muy comprensible, ¿no? Y bien entendible. Igual, bueno, también tengo una duda cuando tú presentabas los criterios, ¿no? Entonces, muestras 3 criterios, has colocado 3 criterios en la diapositiva, ¿no? En la plantilla que presentaste. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Tú hablas también, me dices, bueno, nos has dicho que si bien es cierto, el producto se logra después de, no sé, 3 sesiones, ¿no? De 3 sesiones, por ejemplo, que tengo yo que programar, pero, por ejemplo, con los criterios que tengo ahí, porque cada criterio mira para el estándar. En ese caso, por ejemplo, digo yo, ¿no? Viene mi duda. Entiendo que los 3 criterios los tengo que lograr uno en cada clase. Diría, sí, yo, ¿no? O manejo los 3 en una sesión. Eso es que me venía la duda también cuando tú decías de que tenemos un plazo para poder lograrlo, ¿no? Pero trabajando, bueno, en esta virtualidad, pues diríamos que nos enfocamos en cada sesión un criterio. Y bueno, si lo amerita, recogemos la evidencia. Pero no sé, a ver, dime tú si estoy así en lo correcto o cómo debemos manejar esto de los criterios. O sea, un criterio para cada sesión o ahí tú pones 3 o serían 3 que puedo manejar en una sola, en el mes, por decir, no sé, en el mes que programe. ¿Me puedes orientar? No sé si me habrás Sí, entendido. claro. Si me Sí, deja de Miss, entender. perfectamente. Sí, no se Okay. preocupe. Sí, perfecto. Bien, en realidad los criterios cuando se plantean
están orientados al tema de la experiencia, ¿no? Se plantean para una experiencia. Si bien es cierto, dentro del desarrollo de las sesiones, uno puede ir mirando, midiendo qué tanto voy avanzando, ¿no? En función tal vez a estos criterios, ¿no? Pero no necesariamente estos se logran en el desarrollo de una actividad, salvo que sea pues la actividad ya que me va a dar como resultado esto, ¿no? La evidencia, ¿no? Si es que ya es la sesión que donde yo sí voy a planificar una evaluación una actividad de evaluación, ¿no? Por eso les decía, muchas actividades son actividades que se programan para desarrollar las competencias como tal, ¿no? Pero ya habrá una dentro de la segunda o tercera sesión que yo tengo que plantear una actividad que me permite ya evaluar. Y esa evaluación ya es en función al tema de los criterios que tengo en la experiencia, ¿no? Entonces, para llegar a este nivel de elaborar un cuadro sobre problemáticas que afectan, por ejemplo, aquí al río, ¿no? Las posibles propuestas, han tenido que pasar muchas actividades específicas, me imagino, ¿no? Para que el niño esté, digamos, en condiciones de elaborar este cuadro, este gráfico, ¿no? Definitivamente en la primera actividad relacionamos la creación de Dios con la importancia del río para la vida humana, por ejemplo, por así decirlo, puede tener un título más sencillo incluso, ¿no? Pero básicamente está centrado en mirar cómo el alumno va logrando de una u otra manera esa relación, establecer esa relación entre lo que Dios ha hecho, ¿no? Y con lo que ahora le ofrece, ¿no? En este caso, en su comunidad, en su localidad. Sin embargo, esto, digamos, es un prerequisito para lo que sigue más abajo. O sea, si yo lo evalúo como tal para certificar, si bien es cierto, podríamos ir diciendo que se puede relacionar a este criterio, ¿no? Identifica en espacios de su comunidad la obra creadora. Pero digamos que los criterios siguen, las actividades siguen y la evidencia es más compleja que solo identificar. Por lo tanto, lo que yo sí, como ya tengo claro los criterios de la experiencia, en una actividad yo sí puedo tal vez ir marcando o ir viendo, ¿no? ¿Qué tanto voy logrando? Porque si él no establece relación, menos va a describir, mucho menos va a proponer. Pero sí, cuando ya recogemos la evidencia, definitivamente él tiene que demostrar todos los tres criterios. Porque si él ya llega a proponer acciones para el cuidado, es porque definitivamente logró identificar, ¿no? Logró analizar para poder llegar a un nivel ya de elaborar, que es la acción, un cuadro sobre el problema, y comentar y decir, ¿no? O proponer de manera esbozada a qué nivel llega. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es un constructo que se logra a partir de un proceso. No es, pero en la evidencia que yo ya recojo, que tal vez, bueno, aquí se propone después de 2 clases, ¿no? Yo ya puedo, a la hora de que reviso la evidencia, yo tengo que encontrar estos 3 criterios. En la evidencia que estoy programando. Porque de repente que yo puedo sacar 3, 4 sesiones. Y después de esas 4 sesiones, el niño me entrega una evidencia. Pero esa evidencia es producto de todo lo que se ha ido trabajando en el proceso. Y en esa evidencia, yo tengo que ver reflejado o lo tengo que someter a esos criterios que estoy planteando en función al estándar. Entonces, en otras palabras, la evidencia debe reflejar lo que dice el estándar, pero para llegar a ese nivel de evidencia, yo tengo que ir trabajando las actividades. Pero lo más probable es que por cada actividad me vaya también arrojando ciertas evidencias, pero esas evidencias, digamos que no son del todo evaluables, sino que formativamente yo las puedo ir viendo y ir acompañando si es que no van a, digamos, a un buen puerto, para que cuando ya le toque elaborar la evidencia de donde la voy a evaluar con los criterios, el niño pueda responder. Entonces, no sé, profesora Socorro, si un poco despejé, afiné esa partecita. Sí, David, sí.
ya me queda más claro la duda que tenía, porque de verdad a veces cuando uno programa y se vienen así las dudas y sí, justo yo en religión es donde a veces tengo un poquito más de dificultad, porque como bueno, en este tiempo de estas clases virtuales solo lo tenemos una vez a la semana, entonces tenemos que estar ahí buscando cuál es aquella actividad más significativa, Eso. por lo menos lograr en algo el criterio que me propongo, ¿no? O sea, el criterio que estoy buscando o en todo caso mirando el estándar. Pero Claro, sí, así sí, es. sí, sí, sí te ¿Se entendí. entendió? Ah, ya, qué Sí, bueno. Pero eso, claro, no quita que de repente en cada actividad como que va dando los pasos, que al final la llevan a lograr la evidencia que ha planteado en su experiencia, ¿cierto? Y esa evidencia que es la que de mayor demanda cognitiva es la que se evalúa con los criterios para ir viendo qué tanto vamos avanzando del estándar. Muy bien, perfecto. A ver, ¿quién más? Sí, tenemos otra Isabel, inquietud, profesor muy David. bien. La profesora Aurora Matorel. Ella pregunta, ¿no? ¿Los criterios nos llevan a evaluar el producto final de la experiencia? Los criterios nos llevan a evaluar el producto final de la experiencia. Sí y no, diría yo, ¿no? A ver. Sí evalúan los productos, pero no necesariamente el producto final. O sea, va a depender de dónde esté situada esa evidencia. Porque si esa evidencia, por ejemplo, elabora un cuadro sobre problemáticas que afectan a su comunidad y las posibles propuestas, no es del todo un producto de la experiencia. Mientras que tal vez esta sí puede ser un producto ya de la experiencia. Miren, diseña e implementa métodos para difundir sus propuestas. O sea, aquí solo se queda con proponer, ¿se dan cuenta? Mientras que acá ya va a una acción más concreta, difundir, diseñar. Entonces, como que esta evidencia ya es más concreta y más bien los criterios de esta evidencia sí me permiten evaluar el producto tal vez final, si es que esta fuera la evidencia final, ¿no? Del producto de acuerdo al propósito de la experiencia. Por eso les digo, en función, dependiendo en qué situable esté la evidencia que yo quiera recoger. Pero en principio no son las evidencias, eso yo quiero que se entienda y creo que con sus preguntas se está aclarando. Estas no son las evidencias que se trabajan en una sesión específica. Estas son las evidencias que yo recojo de la experiencia a partir de un conjunto de actividades trabajadas y que estas son las que se evalúan de acuerdo a los criterios que salen del análisis del estándar. Sin embargo, en el proceso yo puedo ir recogiendo, más que evidencias, diría algunas manifestaciones del aprendizaje que el alumno me va mostrando, ¿no? Como por ejemplo, supo relacionar que el río Chira, por ejemplo, es parte de la obra creadora de Dios. Por ejemplo, eso es una manifestación ya, porque eso me va a dar pie a que luego él pueda dialogar y él pueda de repente en personal delibera si arrojar basura es bueno o malo, ¿no? Delibera un asunto público, para que luego en comunicación, que es la tercera clase, de repente dialoga, pero luego en otra tercera clase, en religión, se sigue de repente en el otro día, él ya empieza a elaborar junto con su familia, después del diálogo, el cuadro, y sistematiza todo lo trabajado. Entonces, esa ya es una evidencia de evaluación, mientras que las otras sí, podríamos llamarle evidencias, pero más bien yo les llamaría manifestaciones del aprendizaje, que le permiten al docente ir viendo cómo va ese proceso, cómo va ese camino. Y es lo que la norma técnica ahora le llama la evaluación para el aprendizaje y la evaluación del aprendizaje. La evaluación para el aprendizaje, que es la evaluación de proceso y que ahí me permite retroalimentar, ¿no? A ver, si el alumno, mi grupo de alumnos todavía no logra relacionar que el río Chira es parte de la creación que Dios le ha dado y que debe cuidarla, pues me detengo, pues reprogramo, pues hago una acción formativa, ¿no? Si solo es un grupo, pues me dedico solo con ese grupo. Si solo un niño, pues trabajo solo con ese niño. Entonces, ahí que viene la evaluación para el aprendizaje. Pero eso, sí, ¿no? Es como decir, son prerequisitos para llegar a esta otra evidencia más grande, que esta sí se evalúa porque tiene criterios
no es que se evalúe, en realidad todo se evalúa, pero esta se certifica porque está centrada en los criterios que han sido planteados desde la experiencia de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, pero es como decir, ¿no? Yo no puedo lograr que multiplique si primero no aprende a sumar, ¿no? Entonces, lo mismo sucede acá. Entonces, el conjunto de actividades, y esa es la mirada que ahora el ministerio lo está planteando. Si ustedes revisen las actividades, nos presentan por semanas bloques de actividades, que después de una semana, ahí de repente tenemos que nosotros identificar, revisando la experiencia, cuáles son los criterios que quiere el ministerio evaluar para determinar, después de tantas clases, qué es lo que quiero yo evaluar como evidencia de la experiencia. Pero en el caso de religión, las maestras de religión que programan solo esa área, pues tendrían que centrarse en el tipo de evidencia. A ver, ¿es una evidencia de proceso o es una evidencia ya que me lleva a cumplir el reto de la experiencia? Si es una evidencia que me ayuda a cumplir el reto de la experiencia, pues caramba, los criterios se convierten en pieza fundamental para determinar en qué nivel de logro queda ese estudiante en esa experiencia. Muy bien, sigamos, Isabel. Muy A ver, bien, vamos con los tiempos. gracias, David. Bueno, ya no hay más preguntas. Te agradecemos, David, por compartir tus conocimientos con nosotros. Sabemos muy bien que el aprendizaje que hemos tenido va a ayudar a reforzar nuestra enseñanza en el área de educación religiosa y poder así plantear, ¿no?, como decías, nuestros propósitos de aprendizaje partiendo de nuestro contexto para que el aprendizaje de nuestros estudiantes sea significativo. Agradecemos a nuestros amigos